se llama hoy la clase Ética y Responsabilidad. No ética, coma, irresponsabilidad, sino ética y responsabilidad. Y aclaro esto porque, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre responsabilidad, pero en Nietzsche, por ejemplo, aparece una idea de la irresponsabilidad. Claro que es una cuestión relativa al concepto. Depende con qué concepto tengamos de responsabilidad, entonces tendremos un concepto de irresponsabilidad. No hay una esencia, una cosa que nos enseña Deleuze con esta idea de que la tarea de la filosofía es la tarea de crear conceptos. Una de las cosas que nos enseña Deleuze con esto es que obvio que ya estaba, en la filosofía ya estaba esta idea, pero él la formula tan claramente y a mí me hace sentido con su formulación, es que cada vez que se me entren en una conversación o vean una conversación donde alguien está diciendo la responsabilidad sí o la responsabilidad no, opinando sobre si la responsabilidad sí o la responsabilidad no, sin conceptualizar responsabilidad, no están haciendo todavía filosofía. Porque la tarea de la filosofía no es opinar si sí o si no. Sí o si no es irrelevante si no sabemos. Buenas, Buenas, perdón la demora. no pasa nada. Yo puedo admitir también, no sé, soy anfitriona también. Bueno, si sí o si no, no es una cuestión que le importe a la filosofía. Le importa cuál es el concepto. Y después podemos saber si sí o si no. Pero primero el concepto. Si no, estamos en un lugar que es el terreno de la opinión. Entonces, siempre que no es un terreno que le interesa a la filosofía, entonces, siempre que entren en un debate, fíjense en, ¿se está conceptualizando la palabra? ¿O se está tomando la palabra de un sentido abstracto, general, que no se entiende si es el sentido común o es la conceptualización de alguien? Entonces, por eso mismo, responsabilidad sí o responsabilidad no, es un debate abstracto y por lo tanto estéril y no importa, sino primero hacemos un concepto. Entonces, bueno, vamos a ver si vamos a hacer un concepto o varios en esta clase. Pero voy a empezar por acá. Diferencia entre ética y responsabilidad. No, entre ética y moral, perdón. Bien, hay muchas definiciones de cuál es la diferencia entre estas dos palabras. Yo voy a construir mi definición de diferencia y basándome en cosas que no saqué de la galera, obviamente, que están, pero la formulación así como está acá, digo, un poco la hice yo para la clase, pero encontrarán otras posibles diferencias. Moral. La definí por 3 puntos. 1. Valoración absoluta de los actos por su correspondencia o no con un acto ideal, metafísico, universal, absoluto. Es decir, hay un acto y yo ese acto lo valoro positivamente o lo valoro negativamente, pero la valoración que yo hago del acto es absoluta. Es decir, que si yo digo que este acto es bueno, ese bueno es absoluto, es absolutamente bueno ese acto, no es relativamente bueno, ese acto es absolutamente bueno, en cualquier contexto, para cualquier persona. ¿Y por qué lo considero bueno o no bueno al acto? Porque se corresponde o no se corresponde con el acto ideal. El acto ideal es metafísico, es un abstracto, metafísico y universal. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo es que yo puedo decir si ese acto le pertenece a la valoración positiva o negativa? ¿Por qué? Porque hay un criterio. ¿Y cuál es el criterio? Si transgrede o acata una ley, y esa ley es absoluta también, y es una manifestación del ideal. Es decir, ¿acata la ley del ideal o transgrede la ley del ideal? Y según este criterio, podré saber cuál es la valoración absoluta de este acto, según se corresponda, si acata la ley con el ideal o y así.
Y tercer elemento para definir moral, la moral genera un límite. Y este límite que genera lo moral va a resolver el destino del sujeto. Este sujeto, ¿se va al infierno o se va al cielo? ¿Cuál es el destino de este sujeto? Si se va al cielo, significa que es anexado al mundo, cuando hay acatamiento, y cuando no, es expulsado. O sea, las dos posibilidades de la valoración moral son anexión al mundo o expulsión del mundo, cuando hay transgresión. Entonces, con estos tres ítems definí moral. Y ahora voy a hacer una definición de ética, con tres ítems que serían como análogos. La valoración es relativa de los actos, no es una valoración absoluta. O sea que no es que este acto es bueno o malo absolutamente, es bueno o malo en relación, con relación a algo. Es una valoración relativa, o sea, relacional de los actos, y no es por si corresponde o no corresponde con un ideal, es por la comprensión de sus efectos, de sus causas, de sus asociaciones, de sus alcances, de sus relaciones. Es por valorar el acto en relación a sus efectos, a sus causas, y a los cuerpos a los que afecta, y a los cuerpos a los que alcanza, y a los cuerpos con los que está asociado este acto, es por esa comprensión de ese conjunto de relaciones que yo hago esta valoración relativa. ¿Y cuál es el criterio para valorar este acto como bueno o malo respecto a mi cuerpo? Por si compone o descompone. O sea, por si es solidario con las fuerzas de mi cuerpo, las que me mantienen vivo y pujante y deseante, o si es enemigo, destructivo de las fuerzas que componen y sostienen mi cuerpo en la existencia. Entonces, si es destructivo de las fuerzas que sostienen mi existencia, entonces es malo para mí. ¿Sí? ¿Compone o no compone con mi cuerpo o con otros cuerpos o muchos cuerpos o un cuerpo colectivo en el que yo formo parte? Y por el límite de lo ético se va a resolver la formación del sujeto, no el destino. La formación del sujeto. ¿Por qué? A ver, esta es una idea que por ahí es interesante. ¿Qué es esto? ¿Vieron que cuando uno dice, pero entonces, imagínate una persona que me dice, bueno, pero entonces con esta idea de ética que estás diciendo, lo bueno y lo malo siempre es respecto a tu persona. Y yo digo, ¿por qué mi persona? Yo dije mi cuerpo no es igual a mi persona. Mi cuerpo puede ser, por ejemplo, mi brazo o mi cabeza, o puede ser yo y mis amigos y yo, puede ser un conjunto de personas. Entonces, ¿cuál es el límite del sujeto? ¿Soy yo? ¿Somos 3? ¿Somos 20? ¿Somos 100? ¿La humanidad? Bueno, según el límite de lo que vos quieras considerar que a partir de eso se compone o se descompone, va a quedar conformado un cierto territorio que es reconocido como agente de los actos. ¿Quién actúa? ¿Actúo yo? ¿Actúa una comunidad? Va a quedar conformado un sujeto que va a ser reconocido como agente causal de los actos que estamos valorando. Reconocido por otros, como vamos a ver en un rato. Entonces, acá quedó conformado valoración relativa de los actos con la comprensión de sus efectos, causas, asociaciones, alcances, relaciones, según el criterio composición o descomposición, por cuyo límite se resolverá la formación del sujeto, como territorio reconocido por otros como agente causal de los actos valorados. Y esto se contrapone con la moral. ¿Está bien? Esta es una definición casera, pero para crear un concepto. Bien. Pero fíjense que en ambos casos está la palabra valoración. En ambos casos se trata de un ejercicio de valoración. Tanto la ética como la moral son formas de valorar, es decir, dar valor a los actos y por tanto a las ideas, las imágenes, los afectos, que son actos,
Pero, ¿qué es el valor de algo? ¿Será que el valor es un índice de consistencia que tenemos con eso que valoramos? Que consistimos con eso, como una especie de coherencia entre eso que llamamos mis valores y ese otro que valoramos. Pero no mis valores trascendentes, es decir, los que adopto pero están afuera mío, sino mis valores inmanentes, aquello que en mí es valor. O sea, ganas de existir, pujanza, elam vital, como dice Bersón, y conatus, como dice Spinoza, fuerza, empuje de vida, eso que hace que una cosa que exista quiera seguir existiendo, ¿no? Conatus significa eso. Bien, valor. Y Nietzsche, que es un filósofo que vamos a ver ahora ya terminamos, ay, cómo me quedó acentuada esa palabra, ya terminamos con este primer grupo de 4 textos, así que yo mañana ya voy a pasar el grupo de los otros 4 materiales, así que va a venir Nietzsche, y Nietzsche habla de la filosofía como un ejercicio de creación de valores, de crear valores, o sea que el tema del valor es un tema muy importante para Nietzsche. ¿Qué es el valor de algo? ¿Y qué es esto de crear valores? Así como Deleuze habla de crear conceptos. Entonces, acá yo traje este cuadrito, que es el cuadrito que había creado en la clase 3 del territorio de la consistencia para hablar de qué era lo consistente, ¿no? Este cuadrito lo inventé yo, pero es como una especie de metáfora en un punto que habla de este tubo comunicador líquido, que es esto que nos conecta, pero en el sentido de que estamos cohechos con eso, comaterializados con eso. Y eso es lo que consiste con nosotros, ¿no? Del mismo modo que habíamos dicho que Newton consistió con la gravedad para intuirla. Ah, bueno, está acá. Que la intuición, ¿no? Habíamos dicho, como aquello, como modo de conocer a través de la consistencia. Consistir con aquello que conozco, consisto con aquello que amo. Es decir, también habría una consistencia ética, estética, afectiva. Estamos, como dice Nacha Guevara, ¿cuáles son los actos éticos, estéticos? Estamos hablando de consistencia ética y consistencia estética, y la idea de consistencia la habíamos traído desde el punto de vista epistemológico y ontológico, y ahora la estamos trayendo desde el punto de vista ético y estético. Y quiero traer este libro, porque este libro es el libro que vamos a presentar hoy. Es un libro de 2009. Voy a resumir lo que dice el primer capítulo. En el primer capítulo de este libro, la autora dice: intento dar cuenta de mí misma a través de mis narrativas, pero también mis narrativas nunca dan cabalmente de mi persona, de mi singularidad. ¿Por qué? Porque ellas están forjadas, mis narrativas, gracias a normas lingüísticas, socioculturales, jurídicas, biopolíticas, de reconocimiento que me preexisten, que yo no inventé, que ya estaban antes de que yo empezara a hablar, y son las que tuve que usar para hablar y para darme a reconocer en un contexto. Estas narrativas, estas normas son las que hacen que mi narrativa sea inteligible, reconocible. Entonces, mis narrativas nunca dan cuenta cabalmente de la escena en la que, siendo interpelada por otro, me dispongo a narrarme frente a ese otro que me interpela y me dice: ¿quién sos? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás acá? Ese otro que te interpela, esa escena de interpelación
por la cual yo empiezo a narrarme, decir, bueno, nada, quise estudiar una carrera, pero después me arrepentí, no sé, ¿a quién le estoy explicando esto? En donde yo empiezo a narrarme para dar cuenta de mis actos, pero utilizo para narrarme un conjunto de normas lingüísticas y contextuales, biopolíticas, jurídicas y demás, en las cuales se inscribe mi narración, y son las que hacen que sea reconocible mi relato, pero que me preexisten, y por lo tanto hay algo que cuando yo intento narrarme nunca puedo dar. Nunca puedo dar ni con el lenguaje y el conjunto de normas que me preexisten, ni puedo dar con la escena de interpelación, porque la escena de interpelación está antes de la narración. La escena de interpelación tiene algo de inenarrable. Cada vez que abro la boca para dar cuenta de la escena de interpelación, ya estoy narrando otra vez. Entonces, hay algo que siempre queda imposible de ser narrado, que es eso que empuja desde atrás la interpelación. Y ahí hay una paradoja, porque la narración siempre expulsa a la escena del narrador. O sea, no hay manera de que la narración incluya al narrador, porque la narración, en cuanto incluye al narrador, ya lo convirtió en un personaje de la narración y entonces ya hay un narrador que quedó afuera. Siempre el sentido en el lenguaje se produce por expulsión de un real. Entonces voy a repasar esto en 3 oraciones. 1. Doy cuenta de mí misma a través del relato que hago de mí, con un lenguaje que no me pertenece. 2. Doy cuenta de mí misma a través de un relato que hago porque otro me interpela. ¿Quién sos? ¿Qué querés? Si el otro no me interpelara, no podría yo situarme, o sea, hacerme sujeto de un lenguaje que narra, hacerme sujeto que narra de un lenguaje y hacerme sujeto de un lenguaje que narra. Si el otro no me interpela, no me puedo hacer sujeto, situarme en un punto determinado, digo, acá estoy yo. Bueno, yo fui el que viajó, el que hizo esto, dejé las clases de no sé qué. Bien, 3 puntos. Vamos a otros puntos. 4. El otro es quien me ingresa en la cultura, en el lenguaje, llamándome, convocándome. ¿Quién hizo esto? ¿Quién pintó la pared? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama, señor? Me está llamando al lenguaje, me está llamando a que diga, mi nombre es Ramiro Bugiari, 31 millones, 94 mi DNI, nací en el 2000, ¿entendés? O sea, en el 2000, 1985. Pero, o sea, bien, es a través de una pregunta que se me da el lenguaje. Una pregunta que pregunta por algo que falta. Soy yo el que falto, es mi nombre. ¿Quién sos vos? Es una pregunta. Señala una ausencia. La escena primaria de interpelación será también la que inscriba al otro en mí. No solo es la que permite el surgimiento de mi yo como agente de mi narración, sino que es también la que inscribe al otro en mí. ¿Y qué es esto del otro en mí? Bueno, cualquier representación del otro que yo tenga va a ser deudora ¿de qué? De esta aparición primera del otro. De esta aparición primera del otro, que es ¿qué cosa? La de un otro que me convocó cuando yo no podía hablar, cuando yo todavía no había hablado y no había dicho nada. Ese otro ya me estaba llamando al lenguaje, y medio violentamente, porque yo todavía no hablaba, y ya me era convocado al lenguaje. Ese otro que se inscribe medio a la fuerza, esa es la marca del otro, en mí. Toda la escena de interpelación se hace a través de un lenguaje y unas reglas que nos exceden. Estaban de antes. No me puedo responsabilizar por ellas. Y a su vez, tengo que empezar por responsabilizarme de ellas. Ya veremos. Cuando me narro, o sea, cuando me responsabilizo, digo, bueno, sí, fui yo. Siempre hay algo que queda fuera. La interpelación.
Y ese lenguaje otro, esa escena detrás de escena, la escena que sostiene la escena. Por lo tanto, hay algo en mí que es inenarrable. ¿Y qué es? Mi propia opacidad, ¿sí? Por la cual hay algo en mí que es incapaz de reconocer o de ser reconocido. Y acá puse este dibujo detrás de escena porque pensé en esta idea de la imagen del set de filmación de una película como una especie de escena que nunca se puede representar, porque siempre que la representás hay otra que está detrás. Como una cosa borgiana también, del sueño detrás del sueño, y tengo un video después de Borges que les quería mostrar, pero por ahí en otra clase. En tanto lo uso para decirme, el lenguaje me expulsa. Dar cuenta de mí implica entonces también hacerme cargo, de algún modo, de esta paradoja, de mi innarrabilidad o inenarrabilidad, mi irreconocibilidad, mi propia opacidad y la del otro. Y la del otro. También es opaco el otro. Mi relación con la opacidad del otro, porque el otro se inscribe antes de que yo tenga lenguaje, entonces hay algo inenarrable del otro. Mi relación con la opacidad de los otros va a ser condición ética de mi relación con los otros. Y acá hay un punto muy fuerte de Judith Butler. O sea, en una frase te la tiro tipo rápidamente y vuelta papilla. Si querés ser buena persona, te tenés que relacionar con la opacidad de los otros, no con la reconocibilidad de los otros. Pero bueno, ahí está que tiré una tipo papilla, ¿entendés? O sea, es más complejo porque dije la de buena persona, pero bueno, a veces las cosas muy simplificadas se entienden. Entonces, en tanto lo uso para decirme, el lenguaje me expulsa. Paradoja 1. El lenguaje nunca acaba su representación. Siempre hay algo que queda irrepresentable, una fuera. Pero no hay representación que no sea de lo irrepresentable. Es decir, de eso que intenta ser capturado todo el tiempo. Porque representación es el perpetuo y perpetuamente fallido, perpetuamente fracasado, intento de dar con ello. Este fracaso propio del existir en el lenguaje. Paradoja 2. Todo el mundo habla sin parar de aquello de lo que no podría decir nada. Esto me parece maravilloso. Cada vez que vayan a un bar y estén ahí mirando a la gente hablar, yo hago esto de ir a leer y miro a la gente que charla, ¿no? Y miro a la gente hablando y digo, hablan sin parar de eso que no podrían nombrar. De eso de lo que no podrían decir nada, no paran de hablar de eso. Maníacos, no paran de querer dar con lo inenarrable. Bueno, en fin. Captar lo reconocible del otro me permite reconocerme a mí mismo. Si yo capto lo reconocible del otro, vos sos de clase media, vos sos así, yo te leo, vos sos mujer. Captar lo reconocible del otro me permite reconocerme a mí mismo, como en un espejo. Yo también soy mujer. Pero captar lo irreconocible del otro me permite exponer mi propia irreconocibilidad. Porque cada tanto no me reconozco, muero como sujeto, ya que el sujeto no es más que el territorio de reconocibilidad, pura situación. En tanto que a tanto no me reconozco, que como sujeto me reinicio. Es como que una máquina la reiniciás. Porque hay una pequeña muerte. Y renazco perpetuamente expulsado de mis narrativas. Expulsado de mis narrativas es que renazco perpetuamente. Porque siempre queda fuera de sí mismo, en su intento por dar cuenta de sí, el sujeto se rehace a sí mismo múltiples veces.
Michel Foucault tiene un texto que alguna vez supo estar en la bibliografía de las tertulias que se llama El sujeto y el poder. Conocido, muy famoso este texto. ¿Por qué? Porque es breve, lo cual es una virtud en un texto a veces, y además porque brevemente más o menos te explica cómo interpretar toda su filosofía, toda su producción en un texto breve. Y eso es bastante interesante para un texto. Pero en este texto que se llama El sujeto y el poder, Foucault dice una frase que me parece muy importante, que la trajimos las tertulias pasadas, la vuelvo a traer, esto ya lo dije en las tertulias pasadas, que es, él dice, leyendo un texto de Kant de 1784, veo, dice Foucault, ¿no?, que Kant se pregunta en un texto que escribió ahí en este diario, una pregunta que yo no sé alemán, así que no la voy a pronunciar, pero sé que ahí dice qué es la ilustración. Entonces, Foucault dice, lo que está preguntando Kant es, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué nos está pasando en este mundo, en esta época, en este preciso momento en el que estamos viviendo? En otras palabras, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como ilustrados, como testigos del siglo de las luces? Compárese esto con la pregunta cartesiana, ¿quién soy yo? Como sujeto universal y ahistórico. No, esto es diferente. Esto está situado. ¿Quiénes somos en este preciso momento de la historia? Y acá es donde Foucault dice, acá hay una pregunta por la situación del sujeto, y es medio nueva en la historia de la filosofía. Entonces, es quiénes somos, pero es como que yo les diga, che, ¿quiénes somos nosotros? Tipo, ¿qué onda? ¿Qué vamos a pensar filosóficamente? Y yo dijera, no podemos pensar nada filosóficamente si no detectamos quiénes somos nosotros en este contexto determinado de lo que estamos hablando. Dar cuenta de nosotros es qué nos afecta y quiénes somos nosotros. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando ahora, en esta época, nosotros, no sé, en este contexto acá? ¿Qué nos está pasando? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos afecta? ¿Cómo nos afecta eso? ¿Cómo nos interpela? Interpela, escena de interpelación, ¿no? Lo que hablábamos antes. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a lo que nos interpela? ¿No? Que es esta pregunta que apareció también la vez pasada de ¿para qué o por qué hago esto? Yo siempre, ahora me estoy preguntando, ¿para qué hago esto? ¿O por qué hago esto? Esta es la tarea de dar cuenta de sí. Hemos escuchado seguramente, me voy poniendo polémico en este PowerPoint, hemos escuchado seguramente que una manera de salir del solipsismo, de la pregunta existencial, del aislamiento, del qué nos pasa individualista, qué me pasa a mí me pasa mi historia. Una manera de salir de ese solipsismo es politizar lo que te pasa, ¿no? La famosa frase, lo personal es político o lo político es personal. Ese politizar lo que te pasa puede entenderse tanto como una forma de situarme, o sea, en qué cosmos me inscribo, quién soy yo como producto de qué situación histórica, pero también como una forma de insituarme, de enlazarme de ese infinito que es lo político y destituir lo individual de mi problema en un camino de desterritorialización, no de territorialización, como sería si yo usara la pregunta para situarme. No estoy diciendo que está mal ni que está bien, solo estoy mostrando lo que creo que son dos polos de una cosa que para mí está bueno oscilar. Esta tarea se puede pensar también como un filosofar lo que me pasa. Filosofar lo que te pasa es una manera de salir de ese solipsismo, que acaso es en realidad la causa de tu sufrimiento en un punto. ¿No? Uno puede hacer política de lo que le pasa, pero también puede hacer filosofía de lo que le pasa, y eso es muy interesante. Por ejemplo, hay toda una filosofía que es de la melancolía, que es obvio que quienes la escribieron estaban melancólicos, o por lo menos afectados por la melancolía.
Y esta idea de que una emoción que te está afectando y es una emoción, chicos, o sea, algo muy humilde también. ¿Quién no tiene una? O sea, emociones es lo que tenemos todos, no es lo mismo que decir la gran... No, porque Descartes intuyó al sujeto o Kant intuyó al sujeto trascendental. Yo apenas estoy triste, algo pequeño, no tengo grandes intuiciones filosóficas. Bueno, algo pequeño, la tristeza no es tan pequeña. Las emociones no son tan pequeñas. Se puede hacer filosofía de todas tus emociones. Y también se puede estetizar lo que me pasa, hacer ficciones, hacer imágenes. ¿Qué otra cosa es una terapia? Tanto la política como la filosofía, como el arte, podrían pensarse como terapéuticas. Es decir, como campos de subjetivación. Y acá traigo una palabra, la palabra subjetivación, que es el proceso por el cual se hace un sujeto. Y quiero traer este libro de Pierre Hadot, que se llama Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. Alguna vez estará en las tertulias. Bueno, ¿por qué traigo este libro? Porque acá Pierre Hadot dice una cosa, que es, él trae una idea que estaba en la filosofía antigua, presocrática y socrática, pero que por ahí es algo que, bueno, es interesante pensar la historia de la filosofía a la luz de esta idea. Él dice, en la Grecia antigua, la filosofía no es lo que se considera en la modernidad. Lo estoy diciendo con mis palabras. No es lo que se considera en la modernidad, porque en la modernidad se considera que la filosofía es una especie de saber o una especie de ejercicio de contemplación epistémico. Es algo en relación al saber. Es un ejercicio de reflexión, es un ejercicio para pensar, pero siempre ese pensar es en relación a un saber siempre. Bueno, él dice, en la filosofía antigua, la filosofía era un ejercicio de práctica ética, de vida. Es decir, algo que él llama con la palabra ejercicio espiritual. Pero tratemos de no pensar la palabra espiritual como religiosa y como cristiana. Pensemos la espiritualidad antes del cristianismo. Ejercicio espiritual es como decir ejercicio ético. La filosofía no estaba separada de un ejercicio espiritual y ético real. No era hablar solamente sobre cosas, como desligadamente de practicarlas. No existe más esa idea. ¿Saben por qué no existe más esta idea de la filosofía que tenían los antiguos? Bueno, por muchas cosas, pero si quieren encontrar un culpable, es el cristianismo. El cristianismo sería alguien que separó una cosa de la otra. Y después la modernidad mató a Dios, pero no arregló este problema, porque dejó al saber separado de la práctica vital. El saber en la modernidad es una cosa como abstracta, que no tiene, es como una especie de código que nos pasa por encima. No es una cosa que tiene que ver con cómo vivimos, como era en la antigüedad. Entonces, esta idea de la filosofía y los ejercicios espirituales la traigo porque tiene mucho que ver con esta idea de la ética. La vida es una mierda, dijo... Ay, Andrea, no la vi, hacia acá está. Andrea dijo el otro día. Y decidí tomar esa frase para traerla al PowerPoint. Me gustó, pero no como un enunciado constatativo. No constata nada, como un enunciado performativo. No es una frase que describe el mundo objetivo, es decir, el mundo sin sujeto. ¿Se acuerdan que hablamos en esa clase que era la clase 3 del territorio de la consistencia, hablamos del plan de referencia versus el plan de consistencia? Después lo vamos a repasar eso, pero que el plan de referencia es ese mundo objetivo sin sujeto. El plan de consistencia reúne sujeto y objeto. Entonces, el mundo objetivo es un mundo sin sujeto, ¿no? Es un mundo opinable, es ese mundo en donde ¿estás a favor o en contra de no sé qué? ¿No? No es eso. La vida es una mierda
es un concepto, es un enunciado performativo. Porque hay una disconformidad con la vida tal cual es que hay una creación de vida. Siempre creaciones de vida. Es decir, hay política, hay arte y hay filosofía. Si no, no habría, si la vida no fuera una mierda, como concepto, no como predicación constatativa. La frase de Judith Butler, parafraseando a Adorno, es textual: el problema de la ética es cómo hacerse una buena vida, una vida vivible, en medio de una mala vida. Esto es lo que dice Judith Butler. Repito, el problema de la ética es cómo hacerse una buena vida en medio de una vida de mierda. En medio, crearse un territorio bueno. Y si mezclamos, pues el pensamiento es mezcla, esto con aquello de la cosmólisis, si se acuerdan, esta idea de la imagen del fin del mundo, ¿no? Cosmos, universo, lisis, disolución. Si llamo mundo a esa vida de mierda, la idea del fin del mundo quedaría igualada a la idea del fin de la vida de mierda. Aguante. La cosmólisis que precede a toda cosmogonía. Para crear una vida, tiene que haber una vida de mierda que es disuelta en un ejercicio de cosmólisis. Hay que poder destruir un mundo para crear otro. Ese desprecio al mundo tal cual es, la vida es una mierda, es el gran desprecio del que habla Zaratustra. Ahora vamos a leer las primeras 20 páginas de Zaratustra. El gran desprecio, no el pequeño desprecio, el gran desprecio es por esa vida de mierda. Sin desprecio por el mundo, por la vida de mierda, no hay inteligencia ni creación. Del mismo modo que sin fondo el sinsentido, no hay inteligencia ni creación. Cuando hay creación, hay multiplicidad de sentidos. Pero para que haya creación y haya multiplicidad de sentidos, tiene que haber un duelo. Y a veces es triste ver cómo cae esa vida ideal, que es esa sensación de sinsentido, es porque se ha caído un ideal. Siempre que hay una sensación de sinsentido es porque se ha caído un ideal. El ideal es ese todo que ocupaba, que ahora vemos que falta. No tiene sentido. Bueno, escuché un Instagramer el otro día que decía esto: hay que cuestionarse a sí mismo, cuestionarte todos tus gustos y deseos, entender que nada de lo que vos pensás que era tuyo, que vos elegías, en verdad lo estás eligiendo. Porque todo lo que tiene que ver con vos y tu entorno y tus relaciones y con tu vida privada y pública está condicionada por el sistema patriarcal en el que vivimos. Yo escuché esta frase dicha, la tuve que transcribir, o sea, tuve que ponerle una historia de Instagram, de una persona Instagramer. Tuve que escucharla para transcribirla y escribirla acá. Yo lo que sentí, está bien que también por cuestiones de contexto, ¿no? Por cuestiones de cómo se presentaba en el contexto, pero por la manera en que lo decía, por el tono en que lo decía y por todo, yo sentí acá que en ese hay que cuestionarse a sí mismo, lo que había es, hay que acusarse a sí mismo. Hacer mea culpa de todo eso que vive en vos. El patriarcado, pagá por el patriarcado que vive en vos. Esas normas sociales que te inscriben, o sea, es como ¿cómo hacer que Foucault sea moral? Sería receta para convertir a un autor que es tan amoral en todo su espectro de efectos, ¿cómo hacer que sin embargo sea moral? Foucault. Bueno, el truco es este. ¿Viste la idea de subjetividad construida? Que lo que te construye son un conjunto de relaciones sociales. Bueno, ahora tenés que pagar la culpa por esas relaciones sociales que te inscriben. ¡Wow! Cristianismo Remake 4.0, última versión. O sea, cristianismo incluyó a Foucault. A Foucault. ¡Wow! Tipo, o sea, la última versión del cristianismo que te puedes descargar en la página de cristianismo incluye un plugin Foucaultiano.
Muy bueno. No, el cristianismo es una máquina que hay que admirarla. Es este Dios que entra por el chiflete que entra. ¿Por dónde me entra Dios? Que hace un. Me entró Dios. Es como hace un frío acá. Entra por todos lados. En fin. Bueno. ¿No? Acá hay un llamamiento a hacer un mea culpa de esas normas, reconocerlas, pero desembocar en una autoacusación. O sea, la culpa de haber nacido en una cultura patriarcal como pecado original. Y esto es un pecado, es un modelo, perdón, la idea de pecado implica un modelo cristiano de responsabilidad, porque para el cristianismo el pecado te responsabiliza, te hace sujeto, te sitúa. Este es el modelo cristiano de responsabilidad, que es la responsabilidad como culpa. Porque he pecado, soy. Entonces, vamos a hacer una cosa, si les parece bien, que es hacer un repaso de los paradigmas de responsabilidad que han existido hasta ahora, más o menos. Y esto lo inventé yo, lo que viene, esto que está acá, pero no importa, bueno, es mi manera de sintetizar todas estas ideas. Definí responsabilidad por 4 escenas, le llamé escenas del proceso de subjetivación. ¿No? La responsabilidad definida por 4 escenas del proceso de subjetivación. 1. La escena de la interpelación. Respondo ante el otro y me subjetivo por el otro. 2. La escena de la enunciación. Respondo ante mi discurso y me subjetivo por mi discurso. La escena de la sujeción a los efectos. Respondo ante mis efectos y me subjetivo por mis efectos. La escena de sujeción a la ley común, a la norma, al etos social, por la cual soy leído, respondo ante la ley común, que me da inteligibilidad, y me subjetivo por esa ley común. Siempre, fíjense que las 4 escenas implican que yo me subjetivo porque respondo. O sea, porque hago algo en relación a otra cosa que no soy yo. El otro no soy yo. Mi propio discurso no soy yo. Mis efectos no soy yo. Y la ley común no soy yo. Es porque respondo frente al otro, por el otro, ante el otro. Porque respondo por el otro, ante mi discurso, por mi discurso, ante mis efectos, mis consecuencias, por mis consecuencias. Y ante la ley que me da inteligibilidad, la ley común, la norma, el etos social, es por eso, porque respondo, y como respondedor, que me hago sujeto ante algo que me excede. El otro, mis narrativas, mis efectos, las normas en las que me inscribo. Respondo. En general, el proceso de subjetivación o de responsabilidad es aquel por el cual me vuelvo objeto de una potencial asignación de valor por parte de un otro. Hay un otro que me valora como, bueno, yo me vuelvo objeto de una potencial asignación de valor por parte de un otro, a partir de que soy sujeto, me hago sujeto, me responsabilizo, proceso de subjetivación. Y es el proceso por el cual se configura un sujeto. Esto lo habíamos dicho, la situación, la ética. Se configura un sujeto en relación a un conjunto de normas. ¿De qué? De reconocimiento. ¿Yo puedo hablar? ¿Soy yo? ¿Me reconocen? Yo voy a decir algo acá. No, pero no me reconocen como que tal cosa. Mi DNI es tal. Yo nací en Argentina. Normas de reconocimiento, a partir de las cuales yo puedo hablar. Soy reconocido, soy leído. El sujeto siempre se configura en relación a un conjunto de normas de reconocimiento, si no, no hay sujeto. Esas normas, el sujeto las puede, atenti, importante, las puede a su turno objetar, transformar, revisar o simplemente obedecer. Porque el sujeto, esto de que el sujeto, voy a la página anterior, esta idea de que yo me hago sujeto como respondedor. Respondedor no significa cómo respondo. Yo puedo responder de muchas formas. Incluso mi manera de responder puede
puede ser hacer un acting no, yo no sé, no escucho, no digo nada, me quedo callado, pero todo es una respuesta. O puedo obedecerlas y listo, o puedo, che, me están formando estas reglas de reconocimiento, las reviso, las objeto, las pregunto, las transformo. Claro, hacer eso implica poner en suspenso mi propia reconocibilidad. Habría una muerte en eso. Advendría una cierta opacidad necesaria para todo acto ético. El proceso de subjetivación, fíjense, que invierte el principio temporal de la causa. Invierte el principio temporal de la causa. ¿Por qué invierte el principio temporal de la causa? Porque no es que la consecuencia viene a la causa, es la causa la que adviene a la consecuencia. ¿Quién hizo esto? Yo. Viene la causa a situarse, a ubicarse. ¿Quién sos vos? ¿Quién dijo eso? Yo me hago causa del otro, me hago causa del contexto, me hago causa de mis actos, me hago causa de mis efectos. También me hago causa de mis críticas, de mis desobediencias. En el proceso de subjetivación, es decir, de responsabilidad, es decir, de situación, de hacerse sujeto. Pero fíjense una cosa. Si por libertad entendemos capacidad que algo puede tener en mayor o menor grado de ser la causa de sus afecciones o de sus efectos, que sería lo mismo en un punto, si por libertad entendemos eso, capacidad que tiene algo de ser en mayor o menor grado la causa de sus efectos. Una definición medio spinoziana, ahí medio cambiada unas palabras, pero de libertad. Se deduce entonces que una cierta idea de libertad viene siempre unida a una cierta idea de responsabilidad y viceversa. Siempre que hay una idea de responsabilidad, un concepto de responsabilidad y un concepto de libertad. Por ejemplo, la idea de libertad cristiana está unida a la idea de responsabilidad cristiana. La idea de libertad del contractualismo, del liberalismo, está unida a la idea de responsabilidad del liberalismo. Si estamos tratando de crear una idea de responsabilidad nueva, que nos guste, eso va a implicar necesariamente que va a haber una idea de libertad también. Entonces, modelo de responsabilidad cristiana definido por estas 4 escenas. La escena de la interpelación, sería la escena de la tentación. Después la escena de la confesión, la escena de la penitencia y la escena de la comunión. Porque viene el diablo a tentarme, primero, y un otro que me interpela. Entonces yo luego enuncio mi discurso, me confieso, escena de la enunciación. Yo he pecado. Luego me sujeto a mis efectos, hago penitencia, reconozco que yo hice eso y tuve esos efectos, hago la penitencia, pero luego comulgo ante la ley común de la Iglesia. La idea de libertad cristiana, ¿cuál es? La idea del libre albedrío que nos dio Dios. Es un don divino, libre albedrío. Tenemos una idea de libertad, tenemos unas 4 escenas de interpelación, de enunciación, de sujeción a los efectos y de sujeción a la ley común, que son la tentación, la confesión, la penitencia y la comunión. Acá tenemos un modelo de responsabilidad. Por eso, ¿por qué pecado soy? Me hago sujeto a partir de esa interpelación que es el pecado. Ahora bien, hay una cosa que se llama contractualismo. La voy a anunciar acá. ¿Qué es el contractualismo? Bueno, es una teoría del sujeto, podríamos decir, de los siglos XVII y XVIII. Una corriente moderna de la filosofía política y del derecho que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato entre humanos libres, por naturaleza libres, por la cual se acepta una limitación de esta libertad a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ventajas del sistema social y del Estado. O sea, los seres humanos en principio son libres por naturaleza, no porque Dios le dio. Por naturaleza propia son libres, pero aceptan limitar esa libertad para vivir en sociedad, en un contrato social
que es lo que legitima al Estado y al gobernante. Hobbes, Locke y Rousseau son sus referentes más conocidos, son las caras que están ahí abajo. Hasta el siglo XVII, todavía paradigma cristiano medieval de responsabilidad, predominaba la idea de que el poder se justificaba de manera natural o religiosa. Los seres humanos vivían en sociedades ordenadas conforme a ¿qué? Reglas que excedían su capacidad de decisión. El rey lo era por gracia de Dios, el esclavo lo era por naturaleza. Frente a ese orden natural o celestial, el contrato social es una imagen de una acción libre y soberana de un humano que se organiza por voluntad propia. O sea, viene a discutir la idea de libertad del cristianismo y a darle al hombre una independencia respecto a esa naturaleza que lo obligaba a un cierto mundo, a darle mayor y más legítima capacidad de modificar su realidad sobre un derecho propio como ser humano, ante la cultura que él mismo crea. Es realmente un humanismo y un soberanismo humano. En estas teorías, lo social-cultural aparece como algo superador y opuesto a lo natural. O sea, el ser humano es libre por naturaleza y por artificio se organiza. Este es el contractualismo. Lo traté de resumir muy brevemente. Entonces, el modelo de responsabilidad del contractualismo implica la idea de libertad del contractualismo, que es voluntarista, es decir, el sujeto es libre por naturaleza, porque decide por su propia voluntad. Implica que el sujeto es una unidad indivisible, consciente y voluntaria, que decide, y su libertad es igual a su legítimo poderío sobre el mundo a su alrededor. Esa es la libertad. Sobre sus afecciones, sobre sus discursos, sobre sus acciones, sobre el otro, sobre sus objetos. La libertad, atributo exclusivo del individuo, se traduce, según este modelo, en un derecho al poder. Ejercicio unitario, consciente y voluntario del poder del sujeto sobre el mundo. Su decisión. Yo decido lo que... A mí no me van a decir, yo decido, mi individuo consciente y voluntario. Bien, esta es la idea de... Antes hablamos del modelo de responsabilidad del cristianismo, ahora estamos en el modelo de responsabilidad del contractualismo, que tiene otra idea de libertad. Entonces, como el poder del sujeto es soberano y no emana de una fuente superior, el individuo es por naturaleza ingobernable. Gobernable por contrato. De algún modo, el contractualismo equipara la imagen del sujeto a la imagen de un dios en la tierra, el rey. El rey es el modelo del sujeto del contractualismo. Rey en tu vida. Sos el rey de tu vida. Es un derecho al poder. La libertad es un derecho al poder. Se propone un modelo gubernamental laico de libertad, jurídico. La autoridad absoluta, la que juzga en última instancia, ya no es Dios, sino la que emana del contrato de los hombres libres, el Estado liberal. Y este es el sujeto moderno, Descartes, Kant, Ilustración, etc. La escena en la que soy llamado por el Estado es una escena de interpelación. El Estado me llama para la escuela, para la guerra, para el matrimonio, para el registro civil. Es el Estado el que me convoca. Es la ley jurídica la que me interpela. Ese es el otro, el gran otro del Estado, el que me interpela. Volvemos a las 4 escenas de interpelación. La escena que enuncio, ¿cuál es? ¿Para qué hablo en el contractualismo? Para exigir, declaro mis derechos como ciudadano. Yo soy sujeto de derecho. Y digo lo que yo exijo, lo que yo merezco por ley. La escena en la que declaro mis actos, mis efectos, la escena donde me responsabilizo ante mis efectos. Yo hice esto, la declaración jurada, la declaración indagatoria. Y la escena en la que acepto y defiendo la legalidad de mis actos. Mis actos son buenos porque son legales. Entonces, ¿qué pasa? Paso a ser, respondo ante ¿qué? Ante la ley, ante la Constitución, ante la ley 25.344. Estoy, de esa manera, subjetivándome por la ley común.
O sea, fíjense cómo hay 4 escenas, que son las 4 escenas de interpelación, de enunciación, de sujeción a los efectos, de sujeción a la ley, que son las mismas escenas que tenían un correlato en el modelo de responsabilidad cristiana, pero ahora en relación al Estado. Bien. Entonces, después, ¿qué viene? La posmodernidad. Y aparece la idea de sujeto en crisis, en la que estamos ahora, ¿no? Que son las nociones posmodernas del sujeto. Las nociones posmodernas del sujeto no destruyen del todo la idea moderna del sujeto, pero la destotalizan, la inscriben en un marco más amplio. Ya no son soberanos. El sujeto queda destituido de esa soberanía. La parcializan, la descompletan, la minoran. La idea del sujeto como unidad soberana, consciente y voluntaria queda así destituida. El inconsciente, las pulsiones, las fuerzas sociales, el lenguaje, la cultura, aparecen como un contexto que en parte me gobierna, pero que en parte yo también puedo modificar. La libertad posmoderna aparece, o postcontractualista, aparece como una magnitud relacional, relativa, gradual, tensional, condición de un intercambio más que atributo absoluto de una sustancia. El concepto de sujeto queda destotalizado y la subjetivación pasa a ser un proceso interminable. Y esto es lo que estábamos hablando con Judith Butler, que forma parte de este paradigma del sujeto en crisis. Entonces, este movimiento de subjetivación, que es el movimiento por el cual se hace un sujeto, ¿qué dice? Se produce por un llamamiento de un otro, una exigencia. Implica una cierta violencia, ¿sí? En el sentido de que algo externo me llama a aparecer en el lenguaje, rompiendo cierto estado presubjetivo de la vida. Hay una violencia en esa interpelación. Pregunta de la ética: ¿de qué soy consecuencia y de qué soy causa? Esta es la pregunta, una pregunta de la ética muy importante. ¿De qué soy consecuencia y de qué soy causa? Para Butler, antes que reconocerme como causa, me reconozco como consecuencia. Y acá ya está proponiendo un tercer modelo de responsabilidad. Soy, en primer lugar, objeto de una interpelación. Recién a partir de ahí, como espejo de ese primer reconocimiento, puedo reconocerme como causa. Lo que está diciendo Butler es, primero, ¿qué me afecta? Primero tengo que dar cuenta de qué me afecta, qué me interpela. De lo primero que me responsabilizo, para Butler, es de mi vulnerabilidad, no de mi soberanía. Al principio soy responsable de lo que me hacen, porque no hay otra cosa de lo que ser responsable antes de que exista yo. Yo es de hecho el nombre que se le pone a una zona de vulnerabilidad, produciendo un efecto tremendo de desnaturalización, donde parece ser una zona de invulnerabilidad. En realidad es absolutamente una zona de vulnerabilidad. A vulnerabilidad que se caiga el Internet. Siguiendo este pensamiento, la responsabilidad la podemos pensar ahora como relacionada con la presencia del otro en mí. Y esta es la idea de Butler de responsabilidad. Es el resultado de una interpelación que tengo metida adentro como parte constitutiva de mí mismo. En el centro de mí mismo, mí misma, misme, hay un otro demandándome una respuesta. Mi responsabilidad, como dice Donna Haraway, o sea, mi habilidad de responder, es la habilidad de responder ese llamado. Pero como la escena de interpelación es pre-yoica, la responsabilidad es enigmática. Tratemos de no quitarle este carácter enigmático. Butler no está diciendo la responsabilidad sí o la responsabilidad no. Es muy tentador entrar ahí y muy lindo no entrar ahí. Es cuestión de ver en dónde se oscila. A veces me hago sujeto y me responsabilizo y respondo, y a veces me insitúo
pero a veces necesito hacerme sujeto, porque si nunca me hago sujeto, nunca me responsabilizo, no puedo relacionarme con nada. No Y me ahí, hago y ahí, sujeto. y ahí Haraway dice seguir con el problema, no solucionarlo, sino que no solucionarlo ni digamos, darle fin, sino que seguir, ¿no? Ahí, seguir estando ahí, en ese embrollo. Sí, re. Responder no sería lo mismo que reaccionar. No es reaccionar. La reacción sería tan impersonal y tan violenta como la acción primera. En cambio, la respuesta me identifica como sujeto en el lenguaje. Soy yo quien respondo. Para que responsabilidad no tome un sentido moral, hacerse sujeto desobedeciendo una ley, no hay que separarla de mi vulnerabilidad primera, en la que me fundo y me reconozco. Si todo lo que me afecta lo puedo representar y lo puedo nombrar y narrar, y todo lo que hago lo puedo representar y nombrar y narrar, entro en el terreno de la invulnerabilidad. Soy incapaz de enlazarme con otros, ya que el otro es en mí la huella de esa vulnerabilidad primera, que nunca podría terminar de narrar. Si yo pudiera narrar y representar todo lo que hago, me convertiría en una criatura horrible, autosuficiente, que no podría enamorarse, fascinarse, equivocarse, enceguecerse o impresionarse por nada. Sobre todas las cosas, perdería al otro. Y hay una frase que dice Judith Butler en un momento que es: mejor soy nombrando lo que me pasa y más sola me siento, rodeada de mis palabras. Hacerme responsable de la intrusión, o sea, de algo que es intruso en mí, de una cultura patriarcal que me excede, pero en la que me crié, no significa acusarme por ella como si yo fuera su autora, sino reconocerme como formada por una intrusión, como vulnerable, no como autora de la violencia, como vulnerable. Significa reconocer el horizonte social de mi formación como sujeto, pero también el horizonte de opacidad de mi sujeto, que es espejo del reconocimiento del horizonte social de mis acciones y de la opacidad de mis acciones y de las acciones del otro. Y acá voy a leer dos fragmentos del libro de Butler. Uno, las consecuencias para un replanteo contemporáneo del sujeto no están lejos. Si pregunto quién podría ser yo para mí misma, también debo preguntar qué lugar hay para un yo en el régimen discursivo en el que vivo y qué modos de consideración del yo se han establecido para que yo pueda adoptar. No estoy obligada a adoptar formas concretas de formación del sujeto, ni a seguir convenciones establecidas para relacionarme conmigo misma, pero sí estoy atada a la socialidad de cualquiera de esas posibles relaciones. Es probable que ponga en riesgo la inteligibilidad y desafíe la convención, pero en ese caso actúo dentro de un horizonte histórico-social o influyo sobre él con la intención de fracturarlo o transformarlo. Sin embargo, me convierto en ese yo solo a través de un movimiento extático, salgo de mí, que me lleva fuera de mí misma para trasladarme a una esfera en la cual quedo despojada de mí y constituida al mismo tiempo como sujeto. Judith Butler no es una mina copada, mina cualquiera, bandera súper generalizada, pero era un chiste eh, para escribir. Es súper rebuscada. Y ahora una cita a Foucault, donde habla de los ejercicios espirituales, de los que hablaba Pierre Hadot. Esos ejercicios forman parte de lo que llamaríamos una estética de sí. Pues no tenemos que tomar una posición como la de un juez para pronunciar un veredicto. Podemos comportarnos como un técnico, como un artesano, como un artista, no como un juez, que de vez en cuando deja de trabajar, examina lo que está haciendo, se recuerda las reglas del arte y las compara con lo que ha logrado hasta el momento.
el modelo del artesano, del artista, versus el modelo del juez. Y esto es la idea de que la ética es una estética, que resuena ¿en dónde? En una frase de Marlene Guayar, que es: soy mi primera obra de arte a crear, que es absolutamente una idea de la ética como estética, ¿no? Que es una idea Foucaultiana. Ahora, no debe entenderse como que mi autocreación consista exclusivamente en disponer mi apariencia en un régimen de inteligibilidad dado, sino que puedo influir, fracturar o transformar ese régimen de inteligibilidad o de reconocimiento y crear otros, claro, que pueden devenir morales a su turno. Bueno, pero puede no depender de nosotros. Así es como Foucault interpreta la frase «conócete a sí mismo, a ti mismo», que es la que está en la puerta del oráculo de Delfos, ¿no? Que es lo que hablamos la vez pasada. Créate a ti mismo.